La evaluación neuropsicológica y su importancia en los efectos persistentes del traumatismo cerebral. Caso inicial. Un ejemplo claro es el de RL, una mujer que sufrió un accidente automovilístico. Aunque sus imágenes cerebrales no mostraron lesiones, presentó graves dificultades cognitivas como pérdida de lenguaje, problemas de lectura y apraxia. Este caso evidencia que muchas veces los déficits no se detectan en una resonancia, sino que solo a través de pruebas neuropsicológicas. La evaluación neuropsicológica tiene sus raíces en la neurología y la psicología. Uno de sus pioneros fue Kurt Gonstein y tras la Segunda Guerra Mundial se impulsó su uso en pacientes neurológicos, sobre todo en veteranos. Con el tiempo, investigadores como Alexander Luria, Brenda Milner y Arthur Benton desarrollaron pruebas más complejas, demostrando que no existe un único test capaz de diferenciar daño cerebral de trastornos funcionales. Para la década de 1980, la neuropsicología clínica ya estaba presente en hospitales, centros médicos. Desde entonces, su papel se ha transformado gracias a tres factores: las neuroimágenes funcionales, la neurociencia cognitiva y los cambios en la asistencia en salud. Hoy no se limita al diagnóstico, sino que es fundamental en la rehabilitación de enfermedades crónicas como el traumatismo de cráneo o el accidente cerebrovascular. Neuroimágenes versus evaluación neuropsicológica. Las neuroimágenes son valiosas porque muestran la estructura cerebral, pero no siempre predicen el grado de alteración conductual. En cambio, la evaluación neuropsicológica mide de manera objetiva la memoria, el lenguaje, la atención y la flexibilidad cognitiva, siendo esencial para documentar la magnitud real de las secuelas. Neurociencia cognitiva. Su desarrollo se vio impulsado por una teoría cognitiva y por la disponibilidad de la tecnología de neuroimagen que permite una mayor comprensión de cómo funciona el cerebro y la mente. En la neuroimagen tiene avances tecnológicos como la resonancia magnética funcional, electroencefalografía, tomografía por emisión de positrones. Estas tecnologías permiten a los científicos pasar de las simples observaciones del comportamiento a una comprensión más profunda de la compleja relación entre la estructura y la función cerebral. Aspectos generales de las bacterias de pruebas neuropsicológicas. Bacterias estandarizadas son un conjunto fijo de pruebas aplicadas. Evaluación individualizada. Permite a los neuropsicólogos seleccionar y adaptar a las pruebas el caso específico del paciente, priorizando la evaluación. Atención generalizada y desafíos. Evaluación neuropsicológica enfrenta el desafío de la atención generalizada, precisión económica y de tiempo. Esto exige que los profesionales busquen métodos más rápidos y directos para evaluar a los pacientes. Fundamento subyacente a la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica se aleja de depender únicamente de los puntajes de las pruebas estandarizadas. Se adapta una práctica más profesionalizada adaptando a las pruebas según el estado y las necesidades de cada paciente. Se reconoce que la interpretación de los resultados es más crucial que la puntuación en sí misma, ya que los puntajes no siempre se reflejan el daño cerebral. El enfoque se mueve hacia una más cualitativo, analizando cómo el paciente resuelve las tareas y no solo el puntaje final. Factores que afectan la elección de la prueba neuropsicológica: lesiones cerebrales localizadas que pueden causar cambios conductuales distintos, limitaciones en la elección de pacientes que tienen tumores agresivos no son ideales para estudio, en cambio pacientes neuroquirúrgicos con daños bien delimitados son preferidos. Sensibilidad de las pruebas: cuando la disfunción cerebral es extensa, una prueba muy específica no es necesaria. Si la lesión es pequeña, se requiere una prueba sensible a cambios sutiles. Factores que alteran el rendimiento, como la edad, la cultura, antecedentes étnicos, nivel educativo e inteligencia, influyen en estos resultados. No deben usarse puntuaciones de cortes estrictas sin considerar el contexto del paciente. Flexibilidad en la evaluación: un CI alto no garantiza un buen desempeño en todas las pruebas, por lo que la interpretación debe ser flexible. Demografía y contexto: el sexo, si son diestros, si son zurdos, si son factores culturales o geográficos, también pueden influir. Personas con traumatismo de cráneo en una ciudad pequeña rindieron peor que aquellas con el mismo daño en ciudades grandes.
Objetivos de la evaluación neuropsicológica. A diferencia de la psicología clínica general, la neuropsicología busca comprender el funcionamiento cerebral y su relación con la conducta. Algunos de estos objetivos principales es evaluar el funcionamiento cerebral general y localizar disfunción, facilitar la rehabilitación, proporcionar información sobre recuperación y potencial de mejora, detectar trastornos útiles cuando otras pruebas diagnosticadas no son concluyentes, reconocer organización cerebral atípica, útil en personas sordas o con lesiones desde la infancia, confirmar hallazgos anormales como epilepsia focal, documentar la recuperación cerebral tras lesiones o tratamientos o promover expectativas realistas sobre la recuperación del paciente, ayudando a su planificación de tratamientos. Las pruebas de inteligencia en la evaluación neuropsicológica. Las evaluaciones neuropsicológicas suelen comenzar con una medida de inteligencia general, frecuentemente con la escala de inteligencia de Wechsler para adultos cuarta edición, para establecer un nivel basal de funcionamiento cognitivo. Este incluye 10 subpruebas centrales y 5 suplementarias que permiten obtener 5 índices: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y un CI total. El índice de capacidad general puede utilizarse cuando se quiere evitar el impacto de la memoria o la motricidad en la evaluación. Categorías de la evaluación neuropsicológica. Silmers y Spear identificaron 10 categorías de pruebas neuropsicológicas. Entre estas el razonamiento abstracto, atención, angustia emocional, lenguaje, memoria, motora, orientación, sensibilidad, percepción y visoespacial, aunque posteriormente surgieron volúmenes más extensos sobre pruebas. Medicinas del deporte y neuropsicología. Tenemos que este es un área en crecimiento. Debido al seguimiento de atletas con contunciones, se desarrolló lo que es la ASMP, que es una batería de medicina del deporte de métrica de evaluación neuropsicológica automática, que está diseñada mayormente para una vigilancia y tratamiento de las contunciones. En el objetivo de esto está la preevaluación de atletas en deportes que tienen alta incidencia. Esto es útil porque muchos atletas tienen efectos negativos por traumatismos de cráneo. En las evaluaciones neuropsicológicas y la actividad cerebral tenemos que hay pruebas diseñadas para medir regiones específicas, pero implican también redes distribuidas. Tenemos que los estudios de neuroimagen, por ejemplo, nos muestran activación cerebral durante pruebas. Por ejemplo, puede ser en regiones frontales y en otras. La interpretación de esto es que la corteza frontal participa en redes extensas y por esto la interpretación debe centrarse más en lo que es la conectividad. Pacientes pueden no mostrar los síntomas esperados y por eso se toman en cuenta también algunos factores que influyen. Por ejemplo, la variación individual, educación, experiencia, envejecimiento cognitivo. El problema del esfuerzo. Según el DSM-5 tenemos que la simulación es una producción intencional de síntomas falsos o exagerados por incentivos externos. En varias investigaciones, por ejemplo, en una nos dice que el esfuerzo subóptimo reduce el rendimiento y en otra investigación nos dice que un bajo esfuerzo afecta a toda la batería. Hay un juicio clínico limitado también. Esto quiere decir que se requieren pruebas específicas de esfuerzo. Hay pruebas más sensibles, por ejemplo, memoria de dígitos de elección forzada, donde pacientes con amnesia grave rinden casi perfecto y los que son simuladores suelen fallar. También nos dice que la motivación influye, ya que en algunas pruebas, cuando el TS es leve, hay un doble de probabilidad de que fallen que cuando es un TS grave, lo que nos dicen que aquí influyen incentivos externos y no es tanto por habilidades. Una epilepsia por tumor en el hemisferio izquierdo, hombre de 33 años con convulsiones crecientes. Estudios revelaron la lesión en el lóbulo frontal izquierdo, astrocitoma, único déficit antes de cirugía. Errores en sección de tarjetas de Wisconsin. Tras la cirugía, las disminuciones en el CI y memoria y recuerdo verbal, aunque por porción estable. Un año después se esperaba la recuperación de la inteligencia, la memoria, pero persistente dificultad en la tarjeta de pruebas. En el caso 2 vemos la epilepsia por infección en el hemisferio derecho, hombre de 26 años con convulsiones de meningitis, absceso cerebral. Los déficits que tuvo fue las alteraciones motoras y sensoriales. En el lado izquierdo, dificultad en la figura del rey y pruebas de tarjeta. También se aplicó la cirugía, que es extirpación del área facial derecha y la parte del lóbulo frontal. La postcirugía mejoró en la memoria verbal y del CI verbal. Persisten problemas en las pruebas de tarjeta, figura del rey y de sentido de posición de los dedos. Hubo disminución del CI de rendimiento, la EEG mostró actividad anormal en regiones frontal y temporal, un daño residual. En el caso 3, la rehabilitación tras accidente de tránsito, un hombre de 37 años, accidente 15 años antes con coma prolongado e infección cerebral secundaria. Las secuelas fueron déficit motora, apraxia, ataxia y la necesidad de bastones. Los problemas de pronunciación por anartria, pero sin afasia, es una vida dependiente de la familia asumida como discapacidad intelectual.
La evaluación neuropsicológica reveló que el CI verbal superior era de 127, sin retraso intelectual. Un déficit principal fue la memoria no verbal muy deficiente. La rehabilitación con terapia ocupacional se independizó. Actualmente es un contador público certificado de la CPA en Canadá.